Ahí. Listo. Ahí. Hola, bienvenidos todas y todos a este conversatorio de el Colegio Neurocode, donde tocamos temas interesantes para tener una vida más plena y feliz. Y estamos aquí el doctor Luis Arocha Mariño, excelente médico, psiquiatra de vanguardia, Diana Ginette, excelente mercadotecnia, informática, artística, y mi persona ha sido experimental en Neurocode, y el tema que vamos a tratar hoy es el SIDA mental. Y para ello voy a poner a Luis a que nos inicie este conversatorio y espero que sea de su agrado. Gracias, Maigualida. Gracias, Diana, también por tu presencia. Efectivamente, vamos a conversar quizás una de las, yo la llamaría macro herramienta más interesante que tenemos en Neurocodex, en nuestra caja de herramientas de transformación positiva, que es lo que decidimos llamar el SIDA mental. El SIDA mental no es otra cosa sino que unas siglas, una serie de características, serie de características que tenemos los seres humanos que nos llevan se trata del pecado original. Si tenemos un original es precisamente el SIDA mental. Ahora, ¿qué significa SIDA mental? Significan estas palabras. Esto es un acróstico de soberbia, ansia, desmesura y autoengaño. En principio, lo que recogimos en reuniones de los equipos de trabajo de Neurocodex, recogimos como indicadores activos de lo que es, digamos, las limitaciones más tales, las limitaciones más importantes que tenemos los seres humanos en nuestra vida, ¿no? Precisamente por estas propiedades, estas características que podríamos decir la soberbia, que es la soberbia. La soberbia es ese sentimiento, un sentimiento profundo de que yo tengo la razón, de que yo sé cómo son las cosas, de que yo soy lo principal de esta vida. Quizás una de las manifestaciones más interesantes que puede mostrar lo que es el papel de la soberbia es lo que llamamos el ego. Eso que, sobre todo en la tradición oriental, hay mucha investigación al respecto, en el sentido de decir, controla tu ego, guía tu ego, gerencia tu ego. Para nosotros, para el equipo de investigación de Neurocodex, lo que nos está diciendo es, bueno, ve a ver qué haces con tu soberbia. Esa soberbia que hace que queramos imponernos sobre los demás. Ese sentimiento de superioridad que en un momento dado podemos tener, sobre todo en lo que se refiere a los criterios, las reglas, etcétera, que nosotros llevamos a cabo. Entonces, imaginen, con la soberbia, después tenemos a su lado la ignorancia. Como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, solo que ignoramos cosas distintas, ¿no? Pero ese hecho de reconocer que somos ignorantes, el hecho de reconocer que somos ignorantes, el hecho de darnos cuenta de que no sabemos casi nada de la vida, sino que hemos ido robándole
¿verdad? A la naturaleza, información y esquemas de comportamiento que nos han traído hasta el día de hoy. Pero que en el fondo seguimos desconociendo muchas cosas. Y por otro lado, también hemos avanzado muchísimo en otras. Y eso es importante, reconocer esa ignorancia que nos aqueja de manera constante. Después viene la D de desmesura. Por supuesto, ¿cómo se llama? El comportamiento que puede derivar de que nosotros no sabemos exactamente muchas cosas, de que el mundo es cambiante y no podemos tener todas las soluciones a mano de manera continua, y el estado de soberbia nos lleva a actuar con desacierto, nos lleva a cometer muchísimos errores, nos lleva a enfrentamientos. Gran parte de todos los problemas que tenemos actualmente en la humanidad son debidos precisamente a ese mal cálculo de las decisiones adecuadas para nosotros tener resultados que valgan la pena, resultados que valgan el esfuerzo. Y después, por último, para completar esta idea de este virus mental, está el autoengaño. Con el autoengaño lo que queremos decir es que simplemente creemos que efectivamente, en primer lugar, que no somos soberbios, sino que tenemos la razón. En segundo lugar, que ya sabemos, porque a lo mejor estudiamos una carrera o somos una persona relativamente culta, ¿verdad? No reconocemos la desmesura, es decir, no reconocemos nuestros propios errores. Quizás una de las formas más frecuentes en que uno encuentra esto es cuando tú le preguntas a alguien, ¿y de qué te arrepientes? Y dice, no, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Cuando uno reconoce el SIDA, dice, caramba, ¿cuántas cosas no habría hecho diferente de haberlo sabido, ¿no? Y entonces ese es el proceso de autoengaño. Como puedes ver, Diana y Magdalena, como pueden ver, y el público que nos está siguiendo en este video, el SIDA, por lo tanto, constituye una verdadera amenaza. Y por eso es que lo hemos denominado el pecado original. ¿Por qué? Porque todos lo padecemos. Todos los seres humanos, en algún momento. Y si no, lanzo el reto de alguien que no sea así, que no se haya sentido que, bueno, que él es lo más importante de la vida, que él tiene la razón, que los demás están equivocados, que él es superior o inferior a los demás, ¿verdad? Quien ha reconocido a veces que sabe bastante, que domina cualquier cosa que haga, quien, por ejemplo, nos reconoce que muchas veces ha metido la pata, se ha equivocado en montones de cosas, y que además la ilusión, los sesgos perceptivos nuestros nos llevan al autoengaño. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Diana, Maigualida, creo que está entrando y saliendo allí, a lo mejor por la conexión. Problemas con mi cámara. Con la cámara. Problemas con la conexión y mi cámara. Exacto. Sí, pero sí. Yo lo que quería comentar es que quería comentar es que el autoengaño, ¿no? Eso nos sale natural y espontáneo. Y que es algo que conviene trabajar porque es lo que rápido sale. Lo que hay que trabajar y construir es la vacuna contra ese autoengaño, ¿no? Que no estamos solos, que no somos los únicos que tenemos la razón. Entonces me hace pensar de los fanáticos, cuando nos volvemos fanáticos de algo, que digo que yo soy el que tiene la razón, que los demás están equivocados. Entonces ese autoengaño nos lleva más que todo a tener conflicto con las otras personas y a no oír, a no escuchar, a no estar abierto a las otras posibilidades, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cuando llegó el COVID,
el COVID, todo el mundo quería tener la razón y resulta que cada uno en su parcela y vimos que se empeoró el virus. Pero cuando empezamos a escuchar a los demás y nos empezamos a reunirnos y a trabajar en equipo, oye, todo empezó a cambiar. Entonces vimos esa realidad y ahí vimos el SIDA mental. Sí, 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 como una expresión. Igual, sí, dijiste un término correcto, el fanatismo, ¿no? El fanatismo quizás es una de las manifestaciones más contundentes del SIDA mental, ¿no? Este SIDA mental. Y efectivamente, también trabajando sobre esta idea del virus, a algunos miembros del equipo se le ocurrió la idea de una vacuna, ya que es un virus, ¿verdad? Por la similitud con el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algunos propusieron, bueno, ¿y si creamos una vacuna? Y entonces nos pusimos a trabajar en eso. ¿Cuáles pueden ser los mejores recursos para nosotros combatir este SIDA? Para combatir la soberbia, para combatir la ignorancia, para combatir la desmesura y para combatir el autoengaño. Y ahí surgió esta vacuna. Entonces propusimos una vacuna. Una vacuna que llamamos TERPA, precisamente también por las iniciales de las medidas a tomar. Y como mencionaba tú, Maigualida, la primera medida a tomar fue precisamente trabajar en equipo. Trabajar en equipo, ¿qué significa? No haga nada solo, sobre todo si es una decisión trascendente, importante. Consulte, converse, discuta. Discuta, por supuesto, sin ofender, sin agredir, ¿verdad? Sino discutir acerca de las decisiones, acerca de las opiniones, acerca de los argumentos. Eso es lo que se discute. No se discute la integridad de las personas, sino que se discute acerca de el tema que estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso se hace en equipo, trabajo en equipo. La E es de estudio. Es decir, necesitamos información. Para combatir la ignorancia hay que estudiar. Y estudiar no significa que uno tenga que hacer un curso formal, no significa que uno tenga que ir a una academia. No, el solo hecho de vivir, el solo hecho de observar, el solo hecho de tomar en consideración lo que está ocurriendo es una forma de estudiar. Ahí constantemente estamos estudiando, puesto que el cerebro solo sabe aprender. Después tenemos la R de reflexión, es decir, la R de repensar. Vuelvo a pensar lo que pensé, lo analizo, lo perfecciono, le quito cosas, le añado. Es decir, en la dinámica de la vida, yo puedo ir progresando a través de ese trabajo que hago en equipo, a través de ese estudio que voy realizando, la información que vamos recabando, recopilando, la vamos integrando, la vamos reactualizando permanentemente. Y es parte de lo que hacemos en Neurocode. En Neurocode nos dedicamos precisamente a eso, a toda la información que puede ser útil para vivir mejor cada día, cómo podemos refinarla constantemente, siguiendo la evolución, siguiendo el movimiento de la vida. Después tenemos la P de paciencia y prudencia. Frente a la desmesura, frente al mal cálculo, tenemos que tenernos paciencia y actuar con prudencia para que podamos ir precisamente tomando cada vez decisiones que sean más congruentes, más coherentes con lo que es la naturaleza como tal, ¿no? La H intercalada, que aparece por aquí, ¿verdad? La H intercalada
que refiere a humildad. ¿Qué es la humildad? La contracara de la soberbia. El otro extremo de ese espectro. La humildad es cuando yo reconozco efectivamente y de manera auténtica que soy igual a todo el resto de los seres humanos, que no hay nadie que esté por encima ni por debajo de otro, que somos seres vulnerables, que somos seres finitos y que por lo tanto somos finitos tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, como en nuestras posibilidades de desenvolvimiento en el mundo. Entonces, ese acto de humildad es muy importante para nosotros poder avanzar. Y por último, otra A, pero esta A es de autocrítica. Es decir, todo lo anterior me va llevando a un cuestionamiento permanente de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, de lo que induzco, de lo que percibo, de lo que observo. Ese cuestionamiento permanente es lo que va a permitir que podamos entonces reciclar con el trabajo en equipo, con el estudio, con el repensar, con la prudencia y la paciencia, con la humildad, reciclar el progreso, reciclar la manera como, bueno, como efectivamente ha avanzado la humanidad en todo este largo recorrido o corto recorrido, si nos comparamos con el resto de lo existente, pues nosotros los seres humanos llevamos un periodo muy corto de recorrido en esta hermosa roca extraña que circula por el cosmos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la vacuna. La vacuna frente al virus del SIDA mental, que podemos llamarlo también pecado original, puesto que es una predisposición biológica básica de cómo estamos diseñados, de cómo estamos configurados. Pero que gracias a que tenemos esa propiedad de pensar, de especular, de construir mundos, podemos aprovechar también esa propiedad de la naturaleza para construir la vacuna y para ponerla en práctica. ¿Mm? Esa es la propuesta que tenemos como vacuna o como confusión frente al pecado original. Sí, Luisa, y yo tengo una pregunta. Mientras tú explicabas todo esto, ¿no?, del SIDA mental, con su vacuna, estaba pensando que a lo largo de la historia ha habido muchas corrientes y muchos autores en el que también nos han hecho algunas propuestas, en el que ellos dicen que, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a hacer ciertas prácticas, digamos, cotidianas, nosotros comenzamos a despertar un ser interior que nosotros tenemos, que está más cercano a la divinidad, se podría decir, y que es aquello que es eso que nos permite a nosotros mostrarnos mucho más pulidos, ¿no? Y también me acordaba de esta metáfora en la que decía que nosotros somos como carbón era, ¿no? Que somos como carbón que nos vamos tallando poco a poco hasta que nosotros nos convertimos en un diamante. Un diamante. Pero sí, en un diamante. Y pensando en lo que tú dices, que diariamente nosotros tenemos, digamos que estamos configurados, se podría decir así, de esta manera, que tenemos el SIDA mental y que nos conviene que todos los días igualmente nosotros nos vacunemos. Querría decir que el trabajo de esculpirnos diario nunca acabaría, ¿verdad? Es decir, que no llegaríamos a ser, digamos, en sí un diamante, sino más bien que podríamos, o sea, estaríamos en esa dinámica de un día ser diamante, otro ratito otra vez carbón, luego regreso a ser diamante y así. O sea, no es que llegamos, digamos, no es que es un proceso ascendente o algo así, sino que es como subidas y bajadas, se podría decir.
como alternante, ¿no? como alternante. Es un viaje con mucho, ¿cómo se llama? Con muchas torceduras, ¿no? Con muchas desviaciones hacia uno u otro lado, ¿no? Sí, Sí. sí, torceduras. Sí, fíjate que dentro de la idea de la vacuna hay una, yo lo llamo una mala noticia. Dentro de la buena noticia de que tenemos la vacuna como una posibilidad para mejorar el SIDA mental, la mala noticia es que esta vacuna no confiere inmunidad permanente. Así lo decimos, ¿no? Si usted, hay vacunas, por ejemplo, que te dicen, bueno, esta vacuna tiene un estimado de duración de 10 años. Por ejemplo, la antitetánica, ¿no? O otra que protege de por vida. Creo que, por ejemplo, la vacuna del polio, ¿no? Te confiere inmunidad de por vida. Y así sucesivamente. Bueno, esta vacuna no confiere inmunidad ni siquiera por 24 horas, lamentablemente. Por eso es que la recomendación es estarse vacunando todos los días y estar muy pendiente de ponerse refuerzos si es necesario durante el día, ¿no? Afortunadamente, por otro lado, es como muy natural con respecto a lo que solemos hacer cotidianamente. Por ejemplo, solemos trabajar en equipo, ¿verdad? Hacer las distintas cosas que hacemos. Los seres humanos somos exitosos cuando trabajamos en equipo, ¿verdad? Estudiar, como les digo, es simplemente tener la curiosidad de aprender a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que intercambiamos. El repensar, el proceso de meditar es algo que también podemos hacer constantemente. Fíjense que, por ejemplo, la reflexión es una acción que nosotros llevamos a cabo en los procesos de meditación. En la meditación, en la relajación, cuando hacemos autocrítica, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Y la prudencia y la paciencia sí es algo que tenemos que tener cuidado de estarlo cultivando, manteniendo y enriqueciendo permanentemente, porque muchas veces la perdemos. Muchas veces perdemos la prudencia, muchas veces perdemos la paciencia y eso nos lleva a cometer errores, ¿no? La práctica de la humildad también es algo que podemos ejercitar diariamente y por supuesto la autocrítica sintetiza todo lo anterior, ¿no? Y eso es lo que puede hacer que vayamos puliendo el carbón para que se vaya convirtiendo progresivamente en un diamante de purezas que van y vienen, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Diamante puro, 100% diamantizado. Bueno, no sé si existen, ¿no? Siempre tendrán por ahí alguna cosita de carbón. Y es lo que el joyero precisamente observa con su lentecito especial, ¿no? Con su lupa especial. Hay Luis, otra cosa que Luis, tengo una pregunta. Ajá. Bueno. Ante este mundo o este entorno que tenemos donde estamos acelerados por el día a día, por la dopamina, por los alimentos los malos alimentos que estamos consumiendo, eso nos acelera. Y aquí el SIDA mental, por todos esos factores, estamos bajo esa condición. ¿Qué proceso a la hora de aplicar la vacuna recomendarías el paso a paso? Primero, darme cuenta de que estoy acelerada, de que debo parar. ¿Cómo sería el paso a paso? Viéndolo como un proceso. Sí, porque fíjate, efectivamente estamos viviendo, yo diría, malos tiempos. Estamos viviendo malos tiempos en el sentido de que en la dimensión social se ha impuesto como valor la producción
la producción de dinero. Es decir, quizá uno de los valores más importantes en la actualidad es producir dinero, producir riqueza de intercambio, ¿no? Y eso, por supuesto, no tiene tope. Por lo tanto, yo siempre puedo estar aspirando a más desde ese punto de vista, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un balance como el que estamos realizando en Neurocodex, de buscar el equilibrio entre las distintas dimensiones que ocupamos cotidianamente, empezamos a cuestionar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo decirle a las personas, bueno, revise qué sentido tiene, por ejemplo, que usted trabaje 10, 15 horas al día, además en entornos de alta demanda. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Subir una cuenta, alcanzar a los grandes millonarios. ¿Y eso para qué? Revise. Y revíselo desde el punto de vista, primero trascendente, como decía tú, Diana, desde el punto de vista de lo que puede ser mi sentido espiritual trascendente de la vida. ¿Para qué estoy yo en este universo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido trascendente? O sea, el sentido que va más allá de mi pellejo. Sentido que va más allá incluso de mi cajita mental. ¿Cuál es mi papel dentro del cosmos? Fíjense que es un tema difícil, todo esto que tiene que ver con lo espiritual y lo trascendente, porque precisamente por la mimosidad mental, el que tiene una formación en determinada ruta, por ejemplo, religiosa, ideológica, dice que esa ruta es la verdadera para todos. Eso es un acto de soberbia. Yo digo, si existiera una ideología verdaderamente perfecta, todos la seguiríamos. No habría la menor duda de que nos cuadraríamos con ella, ¿verdad? El hecho de que existan sopotoscientas ideologías, sopotoscientas religiones, sopotoscientas visiones espirituales, lo que te indica es que todo el mundo está equivocado, ¿verdad? Porque si fuera cierta, si fuera certera, perfecta, no habría arista por donde hacer una crítica y por lo tanto todos entraríamos allí. Que fíjense qué es lo que busca la ciencia. La ciencia que busca que haya consenso alrededor de nuestras observaciones y de los patrones que mueven la naturaleza. Por ejemplo, es muy difícil que al día de hoy, los hay, pero ya por razones de ignorancia de la del SIDA, pero es muy difícil que haya algún profesional serio, por ejemplo, estudioso, que diga que la Tierra no gira, por ejemplo, o que la Tierra es plana, como han salido por allí algunos detractores de la evidencia de que esta piedra tiene una forma redondeada hasta por razones de las leyes físicas mismas, ¿no? Entonces, esa ignorancia y esa soberbia lleva a las personas a actuar con desmesura y a plantear que lo que ellos practican es lo real, es lo verdadero, obviando los otros aspectos, las otras dimensiones de la realidad, obviando, por ejemplo, la realidad material, que te golpea todos los días, ¿no? Por ejemplo, la gravedad. Yo creo que a estas alturas quien niegue la gravedad, que es lo que nos hace que estemos pegados a la tierra nosotros, como dice Wilfredo Machado, el poeta cubano, que un verso dice: un hombre no es un pájaro y debe soportar la ruindad de estar unido a la tierra como un ángel lo está al cielo. ¿De qué manera tan contundente lo dice? Debe soportar la ruindad de estar unido a la tierra como un ángel lo está al cielo.
Es decir, nosotros no volamos espontáneamente, ni podemos volar espontáneamente, no hay posibilidad. Nos inventamos, los hermanos Wright inventaron el avión, ¿verdad? Después de miles de años de intentos, ojo, esto es muy importante, y lo hicieron realidad en la medida que respetaron las leyes de la física, en la medida que respetaron las leyes de Newton acerca de la gravedad. ¿Verdad? Tuvieron que respetar eso y aplicar el principio de las fuerzas para poder lograr que un aparato más pesado que un avestruz pudiera volar, mientras que un avestruz no puede volar. Entonces, yo digo que ese es, por otra parte, así como hay un pecado original, hay milagro. Y el milagro es la capacidad que nosotros tenemos de crear mundos y de crear realidades, como es, por ejemplo, el avión, que no solo transporta a una persona, transporta un montón de gente el día de hoy. El de los hermanos Wright no transportaba más que 2 personas, ¿verdad? Pero ¿cuántos caben hoy en uno de estos superaviones? Cabe un gentío, ¿no? Entonces, ese proceso evolutivo ha sido gracias a la superación del SIDA, ¿verdad? Y por eso digo que el mejor ejemplo es el trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia es lo que nos ha podido traer hasta aquí. Sí, y una pregunta, Luis, por ejemplo, en el mundo físico y material, como tú comentabas, ¿no? La ciencia ha logrado salir un poco esto del SIDA mental. Y en el mundo interno, en el mundo mental, creo yo que no sé si se haya logrado también salir un poco del SIDA mental, porque por ejemplo ahora pensando en que hay tantas enfermedades de todo tipo y sabiendo también que la salud mental a nivel mundial está con números rojos, entonces podríamos nosotros decir que en el mundo mental o en el mundo interior estamos entonces muy infectados. ¿Cómo Sí, podríamos sí. ahí decir? Sí, fíjate que, claro, la psicología, la psiquiatría, la socioantropología, la arqueoantropología, o sea, hay una serie de disciplinas que están buscando pistas y que han hecho aportes interesantes a ese desarrollo del mundo interior. Que el desarrollo del mundo interior, ¿por qué pasa? ¿Por cuáles canales pasa? Pasa por canales de contar con recursos. Por eso, a eso es fundamentalmente que nos dedicamos en Neurocódex. Por más, todas estas disciplinas están apuntando, incluso hoy en día hablamos de la neurociencia del cuerpo, ¿verdad? Están apuntando a que esa idea de que la mente es algo separado del cuerpo no es cierta, es falsa, sino que cuerpo y mente constituyen un solo conjunto, solo que expresado en 2 niveles diferentes de ese mismo, decir, ¿no? De representación de aquello. Por lo tanto, sí, yo te diría que en la medida en que debemos de ver la salud mental como un problema de salud mental y entendamos que es biopsicosocioespiritual, o acertadamente había definido o ha definido la Organización Mundial de la Salud, vamos a construir mejores herramientas para cada día, que a fin de cuentas es lo que se va a expresar en cada individuo. Por eso nosotros decimos en Neurocódex que la mente, eso que llamamos mente, hunde su raíz en lo biológico, se estructura y se particulariza en cada individuo. Si lo biológico determina en gran medida lo que yo voy a hacer en la medida en que interactúo con mi entorno social
y la resultante de eso la digiere cada uno de nosotros, y por eso es que tiene una particularidad, que es lo que llamamos la interioridad o la mente de cada persona, ¿no? Entonces, el poder hacer el recorrido por esos distintos elementos que vemos separados es una de las claves mayores que utilizamos en Neurocódex para contribuir al desarrollo humano, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, y Luis, una pregunta, y por ejemplo, teniendo en cuenta esta metáfora, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nacimos, a todos nuestros padres quienes nos cuidaban nos llevaban al doctor y nos vacunaban. Y así sucesivamente, bueno, hasta crecer ahora, de vez en cuando nos vacunan o algo así. En este caso, la vacuna contra el SIDA mental, hasta cierto punto, nosotros no podemos vacunar a otras personas, ¿no es cierto? O sea, la vacuna tendría que ser individual, pero ¿en qué medida, mientras yo me vacuno, si estoy vacunando yo a mi entorno también? ¿No estoy vacunando? ¿En qué medida vacuno? ¿O es que realmente un trabajo propio, sobre todo el de tomar la decisión de decir, bueno, yo necesito esta vacuna, que sé que también necesito el resto? Pero a lo que me refiero es que yo no puedo decir, bueno, ya tengo conciencia de que tenemos el SIDA mental y yo voy a querer a vacunar a otro, por ejemplo, que no sería, no sería lo más adecuado. Claro. Sí, hay un elemento de autovacuna. Es como cuando, por ejemplo, digamos, te van a vacunar, para seguir utilizando la misma metáfora, ¿verdad? Y viene la enfermera y mete una aguja dentro de ti. O sea, tú estás participando. Tú estás participando de la recepción de la vacuna en ese caso, ¿verdad? Y cuando es, por ejemplo, voluntario, por ejemplo, como nos vacunaron, ¿verdad? Usted se vacuna voluntariamente, pero sepa que si no se vacuna, va a ser penalizado, ¿no? Entonces, bueno, voy y me vacuno, algo así como cuando te asaltan, ¿no? Voluntariamente tú sacas la cartera y la entregas. Ahora, fue bajo coacción. Entonces, por supuesto, se vacuna es cada persona. En la vacuna del SIDA, ¿no? En el TERPA, ¿no? Cada persona se vacuna participando de las relaciones con los demás. Por ejemplo, el primer término, cuando yo digo trabajo en equipo, es porque hay un equipo que me acoge y yo acojo ese equipo, y entre los miembros del equipo elaboramos algo que construye, ¿no? Cuando yo digo que estudio, yo puedo ir a una biblioteca o simplemente puedo comentar con alguien, conversando con alguien, yo estoy aprendiendo. Yo estoy estudiando. ¿Mm? El estudio es el mecanismo para aprender. Y ya dijimos, el cerebro solo sabe aprender. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando permanentemente, ¿no? A medida que estamos observando, nuestro cerebro está captando esa información. Que la baje a nivel automático, que la baje a nivel inconsciente, eso es otra cosa. Y que por lo menos te exijan en los estudios formales, en la academia, te exijan que conscientemente tú manejes la información, bueno, es otro caso, pero en el fondo es lo mismo, porque igualito vas a estar también automática e inconscientemente aprendiendo. ¿Mm? Todo esto es lo que a lo mejor, ¿cómo se llama? O ciertamente Edgar Morin en los años 80 llamó complejidad, ¿verdad? Para referirse al complexus, a lo que está tejido, ¿no? Complexus significa tejido. Entonces, complejidad es aquello que está tejido. Entonces, está tejido lo material de nosotros, nuestro cuerpo físico, está tejido con nuestra mente, está tejido con lo social, está tejido con lo espiritual.
Y ese es nuestro planteamiento. Por eso también decimos que es superar el mito de la Torre de Babel, que bueno, yo diría, no es un mito, es una gran realidad. Vivimos en Torre de Babel, es decir, vivimos hablando idiomas distintos que dificultan nuestro trabajo en equipo. ¿Mm? Sí, y Luis, siguiendo la metáfora, ¿cuáles serían los efectos secundarios, no? Porque las vacunas suelen tener efectos secundarios y, por ejemplo, cuando fue del COVID, no, muchos no se vacunaban por esta situación que decía de los efectos secundarios y tal, o no había la confianza, digamos. En este caso, la TERPA tendría algún efecto secundario. Sí, tiene un efecto secundario terrible, la frustración. Es decir, si no estás constantemente vacunándote y estar constantemente intentando y esperando que sea un resultado sostenible sin que yo tenga que revacunarme, puede llevar a la frustración. Entonces yo diría, ese es digamos, el efecto secundario más notable, más perjudicial en el caso de la vacuna TERPA, ¿no? Y el otro efecto secundario es eso de no proveer de una estabilidad garantizada. Bueno, ni siquiera garantizada, no provee una estabilidad duradera. Entonces yo diría que esos son los dos efectos secundarios más terribles. Los dos Y un efectos. tercer efecto secundario también, que uno no tenga resonancia, ¿verdad? O sea, que uno intente, por ejemplo, a alguien, a un equipo, a una persona, decirle, oye, mira, vale, ahí el SIDA mental te va a decir, ¿qué? Yo no tengo SIDA mental, lo cual indica la prueba evidente que tiene el SIDA mental, ¿no? Es esta parte de, bueno, del juego de la vida, ¿no? El juego de la vida que para nosotros se ha constituido en un reto de trabajo y por eso andamos en esta labor de divulgación, porque entendemos que no estamos acostumbrados, que no estamos educados para ello. Estamos educados para trabajar en equipo, no nos están educando para estudiar, no nos educan para reflexionar, no nos educan para tener prudencia y paciencia, humildad y autocrítica. Entonces, por eso decía que en la actualidad es como un mal tiempo en tanto que cuesta arriba nuestra labor. La labor que hemos decidido emprender y continuar es un poco cuesta arriba en la mayoría de las personas porque campea la soberbia, campea la ignorancia, campea la desmesura y el autoengaño. Luis, entonces, como decimos en Neurocode, ¿no? Estamos en un constante aprender, desaprender, construir y deconstruir. Estamos en un constante proceso. Exactamente. ¿Qué le diría yo a las personas que nos están mirando y escuchando? Yo les diría, aprovechen y que esto sea entretenido. Que usted disfrute la vacuna. Ah, bueno, porque esa es una de las ventajas, Diana. No duele. No duele. Claro, el pinchazo no duele. No duele, por lo menos por pinchazo. A lo mejor duele cuando tú dices, wow, pero esto me cambia el panorama. Como todo, cualquier cosa nueva produce ruido y escozor en el cerebro hasta que nos acostumbramos. Hasta que nos acostumbramos. Sí, muy bueno, Luis. Muy bueno, Luis. No sé si estás ahí, Maiwa, si tu cámara ya se arregló. Para despedirnos entonces, para un próximo Ah, podcast. ¿verdad? ¿Estás por ahí, Magualida? Ajá, ahí está. Ahí apareció.
Aparece y desaparece. Aparece, desaparece. Es como la vacuna. La señal de Magdalena es como la Sí. vacuna. ¿Ah? Internet, No se sostiene. internet. Está ahí palpitante, palpitante. Pero todo en la vida palpita. O sea, el corazón palpita, el cerebro palpita, la corteza terrestre palpita. O sea, todo está en constante movimiento, en constante transformación. Ok, bueno, entonces nos despedimos. Sí, nos despedimos. Nos despedimos con la señal acostumbrada. Un abrazo. Un abrazo y seguimos. Seguimos, chao. Chao. ¿Cómo que te oyeron?